Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vuelve al canal el gran Juan Gabriel, esta vez interpretando La Farsante en el programa de Lola Beltrán. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de reacción a la voz de Juan Gabriel y me han pedido por favor que reaccionara a la versión de La Farsante, pero la que hizo en el programa de Lola Beltrán, que es fantástica porque su estado vocal era óptimo. Así que no veo la hora de ver qué bien cantaba Juan Gabriel en esa época y lo vamos a ver juntos. Yo creí que eras buena. Yo creí que era sincera. Bueno, empezando porque efectivamente hay un gran cambio a nivel vocal, a nivel de salud vocal. Muy bonito el primer ataque de la canción. Ya empieza la canción con notas sostenidas y vibradas, con una voz muy limpia y con un cierre cordal muy completo. Yo te di mi cariño y resultaste traicionera. Traicionera. Fijaros, para hacer un melisma, la claridad, ¿no?, con la que hace las notas. Era, no pasa, era, no. Son escalones, como le llamo yo, y respetan nota por nota. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Me encanta porque otra de las características que tiene Juan Gabriel es que canta mirando todo el tiempo. Hay cantantes que están constantemente con los ojos cerrados para concentrarse y cantar, ¿no? Es como si se metieran en su propio mundo y cerraran los ojos para centrarse. Pero en el caso de Juan Gabriel, está cantando siempre mirando al público y contando la historia. Él necesita la energía, recibir la energía del público para alimentarse, ¿no? Y para seguir, es como un camino de energía en círculo constante y necesita estar atento a lo que está pasando alrededor. Al ser tan detallista, necesitaba estar atento, obviamente, a muchísimas cosas, a todo lo que lo rodeaba. Pero este orgullo que tengo no lo vas a mirar. Vamos a ver en piano, madre del amor hermoso. Cuando hace, pero este orgullo que tengo, eso es directamente, es como estar gritando, ¿no? Más que cantando, está gritando. Es como está gritando a los cuatro vientos de enfado, ¿no? Está enfadado y está diciéndole, recriminándole a alguien el daño. Ha hecho un sol 4 aquí, sostenido. Lo que pasa es que, claro, en él suena muy aguda, suena como si fuera mucho más agudo de lo que en realidad es. A propósito, si te ha gustado este vídeo y no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal, que eso a mí me ayuda a crecer muchísimo. En el suelo tirado como si fuera una basura. Ha hecho un growl, fuera una basura, en el fue. Ha hecho un growl. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor, que de mí no te burlas. Me encanta. Fijaros que ha tragado, ¿no? Mantener toda esta canción, que tiene muchos momentos gritados de la canción, es un desgaste vocal muy grande, chicos. No se crean que es fácil cantar este tipo de canciones. Terminará agotado de cantar La Farsante. Yo te juro por todo lo que sucedió. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando, prácticamente está al final de la cuarta octava. Son tonalidades muy altas para un hombre. Está haciendo mucho desgaste vocal. Que te arrepentirás de este mal que tú me has hecho. Y sabes qué, que no descansaré hasta verte a mis pies.
me gusta hasta verte en mis pies. ¿Se dieron cuenta de eso? Es como si fuera una especie de carcajada en medio de la canción. Hasta verte después o hasta verte en mis pies. Esto lo he visto en varios cantantes mexicanos. Es un buen efecto vocal. Con Miguel Aceves Mejía, en algún momento he escuchado yo una especie de carcajada en medio de la nota. Es difícil poder hacerlo así, ¿eh? Y eso dalo por hecho. Es que me encanta, es que me encanta escuchar estos pequeños grititos que hace el mariachi. Es que me encanta, chicos, no lo puedo evitar. Ya verás, traicionera, que lo vas a pagar muy caro. Fijaros, el principio ha sacado absolutamente toda la potencia que venía trayendo. Para él es un descanso, chicos, un descanso enorme. Supongo que estará deseando que llegue el principio de la estrofa para poder descansar. Ya verás, traicionera. Es una voz hablada sin ningún esfuerzo vocal. Yo soy bueno a la buena, pero por las malas soy mejor. Esta frase de pero por las malas soy mejor es una barbaridad. Quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Fijaros, aquí él ha aprovechado muchísimo para relajar las cuerdas vocales. Cuando uno grita, lo que puede llegar a pasar es que hagas tensión a la altura del cuello, ¿no? Toda esta segunda parte de la canción, que está tranquilo, está cantando a la altura de una voz hablada, sirve también para relajar todos los músculos que intervienen en el proceso fonador. Todos los músculos del cuello, los músculos constrictores de la laringe, que son los que cierran la laringe, ¿no? Cuando uno quiere sacar la voz, el músculo digástrico, toda esta zona de la cara, él está relajando absolutamente todo, además de las cuerdas vocales, cuando se sitúa en estas tonalidades tan tranquilas, ¿no? Muy necesario. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. ¿Lo ves? Ya. Hoy de puro capricho yo voy a hacer que tú me quieras. Me gusta cómo es esto que hace él siempre. Esto es muy de él. Cuando va cantando y va hablando, de vez en cuando hace este chasquido con los dedos, que esos son sellos propios, es él, es completamente su esencia, es maravilloso. Está completamente afinado, chicos, me encanta cómo está cantando esta versión de La Farsante. Vuelve otra vez al grito, vuelve otra vez a esa parte de la voz gritada. Por eso es una canción que va de aquí, 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 aquí. Es tremenda esta canción de La Farsante. Ya verás y hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Fijaros que cuando canta, porque tú a mis espaldas, aquí ya llega a un Si4. Es una nota tremendamente aguda para un hombre. Ya lo pueden ver cómo está cantando esto todo el tiempo, gritar aquí. Es tremendo hasta para mí, imaginaros para un hombre. Luego ya sostiene y ya relaja un poquito. Hoy por eso te voy a quitar lo constante. Fijaros cómo canta entre dientes, lo forzante. Esto es maravilloso, esto es interpretación y además que se lo ve que lo está gozando. Y cuando tú ves a una persona que está interpretando y lo está gozando, pues gozas más tú. Es una maravilla. Y voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante. ¡Qué maravilla!
maravilla de versión, chicos! Tenían razón. Bueno, obviamente, vocalmente ha estado 20.000 veces superior la farsante con Lola Beltrán. Y es que además, bueno, siempre lo veo, ¿no? Disfrutar de lo que hacía, porque era mágico, era especial y era un ser que transmitía una energía y un carisma como no se puede repetir. O sea, es irrepetible este hombre, es irrepetible porque te envolvía en la historia completamente. Era como un cuentacuentos, un storyteller que le dicen, ¿no? Y tú te quedabas así, mirando, petrificado y escuchando, ¿no? Y lo actuaba y los gestos y la cara, las manos, la postura, ¿no? Todo tenía un porqué y todo tiene una razón y me pareció formidable esta versión. Chicos, me ha encantado volver a escuchar al Divo de Juárez, al señor Juan Gabriel. Ya saben que si quieren más Juan Gabriel, me lo dejan aquí en los comentarios que yo reaccionaré encantadísima una vez más. Como también saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!